Hola, estamos en un nuevo vídeo de partida y regreso y en esta ocasión os quiero explicar un poco de manera así informal cómo podemos crear una lista de ejército para partida y regreso. Bueno, estamos aquí en el blog de partida y regreso y podemos ver que tenemos todos los ejércitos separados por categoría luz y ejércitos de oscuridad. Y lo primero de todo es que si no tenemos lo que son los perfiles, las cartas de unidad, tendremos que irnos a la sección de descargas y una vez aquí podemos bajar. ¿Y qué necesitamos para crear nuestra unidad? Bueno, por supuesto el reglamento, donde nos explicará de una forma más detallada cómo podemos crear esta lista de unidad. El recopilatorio de reglas no es necesario para crear las unidades, pero es muy útil, sobre todo de cara a jugando las partidas. Y en material genérico sí será necesario que lo descarguemos, porque si clicamos nos lleva a la página de descarga de Mega y podemos ver que vamos a tener fichas, hechizos, mazo de batalla, mazo de escaramuza y reverso. El mazo de batalla y el mazo de escaramuza son obligatorios para crear nuestra lista de ejército, ya sea para batallas de 800 puntos y en este caso necesitamos el mazo de batalla y para partidas de 500 puntos necesitamos el mazo de escaramuza. Lo descargaríamos ya sea de forma normal o como zip. Por supuesto, si vamos a jugar con magos, vamos a necesitar también los hechizos. Pero bueno, volviendo al blog, una vez que tenemos el material genérico, necesitamos saber si vamos a jugar un ejército de la luz o un ejército de la oscuridad para descargar. En este ejemplo voy a crear un ejército de Mordor, por lo que necesitaremos irnos a ejército de la oscuridad. Se nos vuelve a cargar la página de descargas de Mega y tenemos todo el ejército de la oscuridad. Entramos en la carpeta de Mordor y descargamos los tres archivos, pues los tres serán necesarios para crear nuestra lista de ejército, ya sea las unidades, las mejoras y las cartas de mando. Una vez que tenemos los tres, lo podemos descargar normal como zip, es indiferente. Una vez descargado, ya tendremos nuestras cartas de unidad y podremos proceder a crear nuestra lista de ejército. Yo la suelo crear con un Excel, que es como lo vamos a ver aquí, pero podemos hacerlo en papel y boli de toda la vida, pero bueno, para mí Excel es más cómodo. Vale, pues ya estamos en el Excel. Como podéis ver, lo tengo un poco avanzado y es que yo creo la lista de ejércitos, por así decirlo, en tres fases. La primera de ellas es me centro únicamente en ver qué unidades quiero jugar y las pongo en el Excel para calcular más o menos qué puntos tengo con estas unidades sin equipar. Como he dicho, quiero crear una lista de ejército de Mordor y cuando empezamos una lista de ejército creo que lo principal es pensar qué comandante vamos a jugar, puesto que el comandante es una pieza fundamental, una pieza clave en nuestro ejército. Antes de continuar, decir que en partidas a 800 puntos es obligatorio añadir una unidad de comandante y podemos llegar hasta un máximo de 2. Entre todas las opciones de comandantes que tenemos en el ejército de Mordor, he decantado en esta lista por Boca de Sauron. Esto es porque es un comandante híbrido que tiene un poco de magia y un poco de ataque, aunque no es maestro en nada, pero se maneja o se defiende más o menos en estas dos funciones. Y no quería gastar muchos puntos en el comandante, prefería que la fuerza estuviera en una amplia cantidad de tropas y bueno, me gustaba la idea de crear un ejército con Boca de Sauron, que es un número enano negro, acompañado de unas cuantas unidades de número enano negro. Por ello que me decanté por Boca de Sauron y bueno, son 90 puntitos, es bastante barato, que nos van a permitir añadir otras unidades. Como segundo comandante, o aunque no es obligatorio, he decidido poner un caudillo orco. Esto es porque es un comandante muy barato que va a ser un apoyo para nuestras unidades de orcos, que vienen a ser la morralla del ejército, lo que nos va a aportar número. Y este segundo comandante pues va a ayudar a que esas unidades de orcos
funcionen un poco mejor o que tengamos un mayor control de activaciones con ellos, así como un segundo comandante que siempre es útil en caso de que nuestro primer comandante, Bocas de Sauron, muera. Pasando a las unidades básicas, decir que en partida de 800 puntos debemos incluir un mínimo de 3 unidades de este tipo, es decir, de unidades básicas. Yo he incluido 4 porque siempre son útiles para crear números, hacer unidades bastante económicas. Como veis, he optado por 2 unidades de guerreros orcos que me servirán como unidades sacrificables que poder lanzar al principio de la partida contra el enemigo para empezar a desgastarle o utilizarlas para conseguir objetivos. Por su parte, los rastreadores orcos, además de cumplir unas funciones parecidas a los guerreros orcos, me van a permitir tener 2 unidades avanzadas en el campo de batalla nada más terminar el despliegue, gracias a su movimiento de explorador 3. Al mismo tiempo van a servir para acosar a disparos al enemigo y con un poco de suerte desgastarlo antes de que inicie el cuerpo a cuerpo. Vamos ahora con las unidades especiales. Como he dicho antes, me gustaba la idea de una lista de Boca de Sauron, número enano negro, comandando a otros número enanos negros. Por ello que de las 3 unidades especiales que puedo poner como máximo, 2 de ellas son número enanos negros, que luego veremos que la he equipado un poco para aumentar su potencia. Los números enanos negros, además de tener una buena defensa y un buen ataque, podemos atacar al enemigo no solo físicamente, sino también a atacar a su valor gracias a su regla de miedo 1, que espero poder aprovechar. Con los asesinos de minas Morgul lo que busco es tener un poco de movilidad, ya que a pesar de ser una unidad de infantería, gracias a su regla inquieto, corren bastante por el campo de batalla. Y gracias a su regla de ocultación y veneno, pueden hacer, pues como su nombre indica, grandes asesinatos de unidades que el rival creía que a priori estarían a salvo. Por último, he añadido 2 unidades de apoyo, ya que me gusta tener movilidad en mi ejército, puesto que muchas misiones requieren moverse por el campo de batalla, y en las unidades de apoyo solemos encontrar la caballería de los ejércitos. Siguiendo con mi temática de números negros, he añadido una unidad de jinetes de minas Morgul. Esta es una unidad de caballería muy pesada que, bien equipada, como veremos a continuación, puede ser realmente devastadora cuando realice una carga. Para apoyar a esta caballería pesada he añadido unos jinetes guargos, que son más baratos al ser una unidad de caballería ligera y me podrán permitir o bien apoyar a la caballería pesada o bien realizar algún flanqueo por otro lado. Con esto daría concluida la primera parte de incluir las unidades sin equipar a mi ejército. Con esto tengo unos 655 puntos, dejándome unos 145 puntos para equipo. Bueno, como podéis ver, he equipado a mis unidades y voy a pasar a explicar un poco el equipo que he añadido y el porqué de este. A nuestro comandante Bocas de Sauron le he equipado en su ranura de montura con un caballo. Esta mejora al mismo tiempo nos otorga una mejora de armadura, con la cual le he podido equipar barda al caballo de Boca de Sauron. Estas 2 mejoras son para tener primero más movilidad, algo muy útil en un hechicero, y con la barda poder estar un poco más protegido de los ataques a distancia del enemigo. Pasando a la magia, tiene 2 ranuras de hechizos de consternación y una de oscuridad. En los hechizos de consternación he optado por paralizar, que es un hechizo caro pero muy útil para poder dejar inmovilizado o prácticamente inmovilizado a la unidad más peligrosa del rival. Con filos encantados podremos intentar paliar una de las deficiencias que tiene nuestra lista, y es que no contamos con antiarmadura. Pero gracias a este hechizo podremos convertir hasta 2 resultados de incremento en crítico, algo muy útil para lidiar con enemigos que tienen armadura, ya como pueden ser monstruos, enanos, máquinas de guerra, etc. Para el hechizo de oscuridad he optado por fuerza de la corrupción. Este es parecido a filo encantado, pero un poco mejor. Igualmente nos va a permitir paliar nuestra falta de antiarmadura, pero al mismo tiempo va a aumentar bastante
la letalidad de nuestros números enanos negros. Esto es porque a la unidad que le impartimos este hechizo va a ganar incremento a crítico y nuestros números enanos negros no tienen incremento de base, por lo tanto van a aumentar mucho su probabilidad de éxito. Al caudillo orco he optado por ahorrarme el equipo y dejarlo como un comandante barato de apoyo, ya que he optado por una opción de defenderle con los guerreros orcos, como veremos a continuación. A ambas unidades de guerreros orcos he optado por equiparlas con el escudo ligero para defenderlas un poco de ataques a distancia, pero he cambiado el rol de cada una de ellas. Para la primera de guerreros orcos le he equipado un guardaespaldas. Esta unidad pienso dejarla cerca del caudillo orco para poder utilizar la habilidad guardián del guardaespaldas para defender a mi caudillo orco. Mientras que la segunda unidad de guerreros orcos la he equipado con un estandarte, con la intención de utilizar esta unidad para capturar objetivos y, gracias al estandarte, intentar no perder acciones por acobardamiento. Ambas unidades de rastreadores orcos he decidido equiparlas con la mejora de héroe oteador. Esto es para que cumplan mejor aún su función de acosar al enemigo con disparos gracias a la regla Centinela 1 que ganarán de forma pasiva con el oteador. Así como si agotamos esta carta podremos ganar fichas de observación que serán muy útiles para mejorar nuestra probabilidad de éxito en disparo. Pasando a las unidades especiales, tenemos el asesino de Minas Morgul, que no cuenta con ninguna ranura de mejora, por lo tanto no tiene ningún equipo. Con los números enanos negros sí he querido gastar algunos puntos más en su equipo, es por ello que llevan un escudo y no el escudo ligero. Esta mejora, además de dar cobertura 1, como lo hacía el escudo ligero, nos ofrece la regla escudarse, que hará que estas unidades sean mucho más resistentes. Además, una de ellas lleva la mejora de héroe Herumor. Esta mejora, además de aportarnos una herida adicional y mejorar un poco nuestro ataque, nos otorga la regla preparado para el combate, con la que si le otorgamos una ficha de orden durante la fase de mando, ganaremos una ficha de ataque apuntado o bien una ficha de esquiva. Es por ello que intentaré darle orden siempre que pueda a esta unidad liderada por Herumor. Para terminar con las mejoras vamos con la unidad de apoyo. Con los jinetes de Minas Morgul he querido hacer un poco lo mismo que con su versión a pie y lo he equipado con la mejora de escudo para aumentar su resistencia, así como con la lanza de caballería. Esto es porque los jinetes de Minas Morgul son una unidad muy buena a la carga, pero ya con la lanza de caballería se convierte en una de las unidades más poderosas a la carga del juego. Por si esto no fuera suficiente, con la mejora de héroe le he equipado a Funur, que además de otorgarnos una herida adicional, ganaremos la regla veneno, es decir, que en la carga vamos a conseguir sí o sí impactar gracias a nuestra embestida y si el rival no consigue salvarse de esa herida, le añadiremos una ficha de veneno, haciendo aún más letales a nuestros jinetes de Minas Morgul. Con los jinetes de Wargo he optado por equiparlos con el escudo ligero, mejora barata que mejora un poco nuestra defensa ante los disparos enemigos, y al tener dos ranuras de mejora de arma le he podido equipar también con la mejora Venablos. Esta mejora me permite jugar a los jinetes de Wargo de una forma más como caballería de hostigamiento. De esta forma, en una primera ronda puedo acercarme con ellos, siendo una última activación, lanzar los venablos para en la próxima ronda ser una primera activación y volver a lanzar los venablos, pero huir del combate cuerpo a cuerpo. De esta forma llego a un total de 800 puntos, el máximo permitido, aunque recordar que en partida de regreso no es obligatorio llegar a los 800 puntos. Es más, cuando tengáis experiencia creando listas, veréis que muchas veces es interesante tener menos puntos para poder ser jugador rojo o jugador azul.
Esto lo explicaremos en futuros vídeos, puesto que son unas reglas para jugadores un poco más expertos. Con esto pasamos a la tercera fase de cómo crear una lista, y es que además de elegir las unidades y las mejoras, vamos a elegir las cartas de mando. Esto es realmente importante, pues muchas veces van a determinar la estrategia que vamos a seguir durante las rondas de juego. Muy bien, pues ya tengo elegidas mis cartas de mando. Voy a pasar a explicaros cómo podemos elegir las cartas de mando y por qué he elegido estas cartas de mando para esta lista en concreto. Para crear nuestro mazo de cartas de mando siempre deberemos incluir dos cartas de prioridad 1, dos cartas de prioridad 2 y dos cartas de prioridad 3. Además, siempre, independientemente del ejército o del tipo de lista que tengamos, debemos incluir siempre la carta de prioridad 4 órdenes vigentes. Entre las cartas que podemos elegir para nuestro mazo de cartas de mando, podemos elegir entre las cartas comunes, que estas las podemos elegir siempre independientemente de nuestro ejército y lista, las cartas de mando propias de nuestro ejército, es decir, que son únicas de nuestro ejército, de Mordor, de Isengard, de Gondor, o las cartas propias que tiene nuestro comandante. En este caso, solo podré elegir las cartas comunes, las cartas de ejército de Mordor y las cartas de comandante de Boca de Sauron, ya que el caudillo orco, al ser un comandante común, no dispone de cartas propias. Entre las cartas de prioridad 1 que puedo elegir, he decidido quedarme con la del ejército de Mordor y con la propia de Boca de Sauron. Esto es porque ambas dan orden o bien a Boca de Sauron o a una unidad comandante, que normalmente será el propio Boca de Sauron, ya que esto me permitirá tenerlo controlado y activarlo en el momento que yo lo necesite. Por su parte, la carta de El Señor de Mordor lo ve todo. Al tener un efecto permanente, puede hacer que este dure toda la partida si yo quisiera, mientras que la carta de Boca de Sauron hará que este pase de ser un hechicero mediocre a un hechicero bastante bueno que puede hacer bastante daño durante esta ronda. Con las cartas de prioridad 2 he decidido descartar la carta de 2 del ejército de Mordor. Esto es porque da órdenes a dos unidades básicas y, como hemos visto, las unidades básicas no es algo que esté potenciando en esta lista de ejército. Me he decantado con el ataque combinado, ya que da órdenes a dos unidades las que yo quiera. Y si recordamos, me interesa mucho poder dar orden a los números enanos negros, especialmente con la mejora de Herumor, ya que se activaría su regla especial al recibir orden. Por otro lado, la carta de Viejo Barba Gris de Boca de Sauron es muy interesante por dos razones. La primera es porque puedo dar orden tanto a Boca de Sauron como a una unidad, la que yo quiera. Y la segunda es su efecto. Si el rival va a dar orden a una unidad clave de su ejército, podría retirar una ficha de orden, ya sea la de Boca de Sauron o la de la unidad a la que he impartido yo orden, para quitarle la orden a mi rival. Por último, para las cartas de prioridad 3, he descartado la de Boca de Sauron, ya que ni a las unidades que le imparte orden ni el efecto que da esta carta me interesan debido a la lista de ejército que he creado con él. Por su parte, la carta de asalto me es muy útil en este tipo de lista que he creado, ya que, al igual que su versión de prioridad 2, va a dar órdenes a unidades sin importar su categoría de unidad. En este caso podré dar órdenes a 3 unidades, las que yo quiera. La carta de le impedían la entrada o la fuga me va a dar orden a una única unidad, pero en este caso es especial, por lo que me es bastante interesante en esta lista de ejército y va a tener un efecto bastante peculiar, que es que colocaremos un elemento de escenografía, o mejor dicho, dos elementos de escenografía, que van a ser la estatua centinela de Cirith Ungol. Estas van a hacer que al rival le cueste más trabajo atravesar el campo de batalla en el lugar en el que ésta se encuentre. Como veis, no es necesariamente siempre la mejor opción elegir la carta de mando de nuestro comandante o de nuestro ejército, sino que debemos elegir
la carta de mando que mejor se adapte a nuestra lista de ejército o a nuestro estilo de juego. Os recuerdo que debemos añadir siempre la carta de órdenes vigentes. Esto es debido a que esta es la única carta que siempre volverá a nuestra mano y en caso de quedarnos sin ninguna otra carta de mando, esta será la única que podremos jugar. Para terminar completamente nuestra lista de ejército, deberíamos elegir las cartas que componen nuestro mazo de batalla. Este está formado por las cartas de misiones, condiciones y despliegues. En este vídeo no voy a explicar más sobre el mazo de batalla, ya que se alargaría mucho el vídeo, y mi recomendación para el jugador novel sería que primero jugara de forma amistosa todas las misiones que hay en partida de regreso para familiarizarse con ellas, y una vez hecho esto ya podría formar con esta experiencia previa su mazo de batalla. Con esto doy por finalizado este vídeo de cómo crear una lista de ejército para partida y regreso. Espero que os haya parecido interesante y si tenéis cualquier idea o sugerencia para futuros vídeos no dejéis de comentarlo en la caja de comentarios, pues estaremos atentos a ello. Espero que os haya gustado el vídeo y os dejo con una vista de las miniaturas que forman esta lista de ejército. Nos vemos en futuros vídeos.